En el corazón de una opulenta mansión en la Ciudad de México, el garaje del señor Ramírez no era simplemente un espacio para autos, sino un santuario de poder y estatus. El aire estaba acondicionado a una temperatura perfecta. El piso de epoxi relucía bajo una iluminación fría y precisa, y las paredes estaban adornadas con recuerdos de carreras y obras de arte costosas. La estrella de este espectáculo de lujo era un raro BMW Z8, un modelo clásico pero moderno que exhibía una belleza imponente y un silencio perturbador. La máquina, que debería rugir con potencia, estaba inerte, un símbolo de un problema que el dinero no podía resolver. Su inmovilidad contrastaba agudamente con la agitación de su propietario. Un hombre de éxito, acostumbrado a tener control sobre todo, excepto sobre esta falla mecánica. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores. Si te apasionan las historias de superación como esta, por favor, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y por favor, déjame un comentario desde dónde nos estás viendo. La frustración del señor Ramírez era casi palpable, transformando el ambiente de lujo en una cámara de tensión. Caminaba de un lado a otro, su traje de diseñador pareciendo apretado por su impaciencia. Sus gestos eran cortos y agresivos mientras miraba el auto, como si la máquina lo hubiera traicionado personalmente. Había consultado a los mejores especialistas, los talleres más renombrados de la ciudad, gastando una fortuna con la esperanza de un diagnóstico, pero todos habían fallado. La llegada de un mecánico de barrio, un último recurso sugerido por un conocido, era para él una humillación, una admisión de que el dinero y la influencia tenían sus límites. La furgoneta de trabajo de su padre, un vehículo viejo con la pintura descolorida y pequeñas abolladuras, era un cuerpo extraño estacionado junto a un reluciente Ferrari. El padre, un hombre de manos callosas y dignidad inquebrantable, miraba el BMW con la reverencia de un artista frente a un lienzo complejo. No tenía el brillo y la pose de los especialistas anteriores, pero sus ojos mostraban la experiencia de una vida dedicada a la mecánica, un conocimiento profundo que iba más allá de manuales y computadoras. Él representaba el trabajo honesto y la pasión, valores que parecían fuera de lugar en ese universo de apariencias. A su lado, una pequeña figura de poco más de 12 años. Era Valentina. Se movía con una quietud que la distinguía. Sus ojos, grandes y expresivos, no se detenían en las joyas o la decoración extravagante del garaje. Estaban fijos, absorbiendo cada detalle del auto, desde la perfecta alineación del parachoques hasta el sutil brillo de la pintura. Ella era un universo de hiperfoco en un mundo de distracción. Su presencia parecía casi invisible, pero su mente estaba en total conexión con el entorno. Para ella, el ruido del compresor de aire y el zumbido de las luces fluorescentes eran parte de una melodía que solo ella podía escuchar, y esa era la frecuencia en la que percibía el mundo. Valentina no veía el auto como una máquina compleja. Lo veía como un organismo vivo, una entidad con su propio ritmo cardíaco y sus propios susurros de dolor. Su autismo, a menudo percibido como una barrera por los demás, era en realidad la clave de su genialidad. Su sensibilidad a los detalles, su capacidad para procesar información de forma no lineal, le permitía ver la gramática interna del vehículo, el flujo de energía y la interconexión de cada componente. Mientras su padre se concentraba en los aspectos técnicos, ella se sumergía en un análisis intuitivo, una sinestesia mecánica que transformaba la falla del motor en un eco, un murmullo que pedía ser comprendido. El problema con el BMW era una falla tan insidiosa que desafiaba la lógica de la ingeniería moderna. Los sistemas de diagnóstico computarizados, los más avanzados que el dinero podía comprar, reportaban ningún error.
pero el auto permanecía muerto. Era un defecto fantasma, una anomalía que existía solo en el dominio físico y no en el digital. Esta paradoja era la fuente de la frustración del señor Ramírez. Él estaba acostumbrado a soluciones rápidas y eficientes, pero esta era una cuestión de paciencia e intuición, cualidades que él no poseía. El auto era un desafío a su propia percepción del mundo, un recordatorio de que hay problemas que no pueden resolverse con una simple transacción financiera. La tensión se intensificó cuando el jefe de mecánicos del señor Ramírez, un hombre arrogante y de uniforme impecable, se acercó. Él exhibía un aire de superioridad. La derrota de todos los otros especialistas no parecía afectar su autoconfianza. Miró al padre de Valentina y a la niña con una sonrisa de desprecio en el rostro, como si estuviera frente a una mala broma. El desprecio en sus ojos era un reflejo directo del pensamiento de su jefe, una demostración clara del prejuicio que enfrentarían. Él representaba el guardián del conocimiento convencional, la persona que creía que la respuesta solo podía venir de dentro del círculo de élite al que él pertenecía. Señor Ramírez no tardó en demostrar su desdén. Se acercó a su padre y con un tono de voz que rayaba en la condescendencia, soltó un suspiro de desdén. «Así que, ¿usted es el especialista que me recomendaron?», preguntó, con comillas en el aire, para enfatizar su escepticismo. «¿Y quién es ella? ¿Su asistente?». Su pregunta fue más una ofensa que una búsqueda de información, una forma de menospreciar al padre y, por extensión, a la niña. Él no veía talento, solo pobreza, y esa era una barrera que, en su mente, era infranqueable. El padre de Valentina, un hombre de pocas palabras, respondió con voz tranquila, sin dejarse amedrentar por la hostilidad. «Solo vinimos a ver qué podemos hacer». Su serenidad era un escudo contra la arrogancia, una demostración de que su dignidad no podía ser comprada ni intimidada. Sabía que las palabras no importaban en ese momento, solo los resultados. Tenía fe en su trabajo, pero, más importante, tenía una confianza inquebrantable en la habilidad única de su hija, aunque él mismo no la entendiera por completo. Valentina se movió, caminó hacia el auto, no con el paso apresurado y decidido de su padre, sino con un movimiento deliberado, casi gracioso. Su atención era singular. No se distraía con las pinturas costosas en la pared, ni con los otros autos de la colección. El BMW era lo único que existía para ella en ese momento. Su mundo se encogió a la forma metálica frente a ella. Sus manos se extendieron, no para agarrar una herramienta, sino para flotar suavemente sobre el capó del auto. Era un gesto casi místico. Ella no buscaba un problema visible. Estaba sintiendo algo más profundo. Sus ojos estaban medio cerrados, su cabeza ligeramente inclinada. Era un momento de pura concentración, de comunión con la máquina. Esta acción, tan fuera de lugar en un entorno práctico y mecánico, dejó perplejos a todos los que observaban. Los murmullos comenzaron. El jefe de mecánicos se mofó. «¿Qué está haciendo? ¿Rezando por un milagro?». Los demás empleados intercambiaron miradas de incredulidad. El señor Ramírez observaba. Su impaciencia se transformaba en burla abierta. Le parecía una escena ridícula, una prueba final de que estas personas no eran profesionales serios. Este es el punto en el que la falta de respeto ya no es sutil. La quietud de Valentina, en este momento de profundo enfoque, era el preludio de un enfrentamiento de mundos. El mundo de la arrogancia y la superficialidad contra el mundo del genio tranquilo y la habilidad profunda. La tensión era palpable. Todos esperaban que ella fracasara, que confirmara sus nociones preconcebidas. Pero Valentina ya estaba en una longitud de onda diferente, una frecuencia que nadie más en esa habitación podía escuchar o entender. El jefe de mecánicos del señor Ramírez, un hombre con un ego del tamaño del garaje, dio un paso al frente, bloqueando a la niña
con una mano. «Señor, no podemos permitir que una niña toque un auto de este valor», dijo, con un tono de voz que mezclaba autoridad con un desprecio mal disimulado. Miró a Valentina con la superioridad de un profesional que se siente insultado por una supuesta interferencia amateur. Su uniforme de marca y sus herramientas sofisticadas eran la armadura de su estatus, y la presencia de Valentina, con su sencillez y serenidad, era una afrenta a todo lo que él representaba. El señor Ramírez asintió, con la cabeza, su rostro contraído por la ira. «Exacto. ¿Dónde se ha visto algo así? Vamos, salgan de aquí. Ya perdí demasiado tiempo con esta payasada». Ya había llegado a su conclusión, convencido de que la presencia de la niña era una prueba de que no había solución. Su mentalidad, centrada en resultados y estatus, no le permitía ver el talento en bruto, la genialidad que se escondía bajo la apariencia sencilla. Para él, todo era una cuestión de imagen y de quién tenía el conocimiento validado, y esa niña, con su forma singular de ser, no encajaba en ninguno de sus moldes. Valentina, sin embargo, no reaccionó. Simplemente movió su cuerpo hacia un lado, como el agua contornea una piedra. Su mente estaba en un plano de existencia diferente, donde el único sonido que importaba era el murmullo del motor silenciado. Ella no veía al jefe de mecánicos como un obstáculo, sino solo como un cuerpo en su camino. Se acercó al auto y con la precisión de un cirujano, señaló con un dedo un cable de difícil acceso, escondido bajo una serie de otros componentes. Era una falla microscópica, un problema que requería una percepción que iba más allá de la visión común. «El cable está triste», susurró ella, las palabras saliendo con dificultad. Su forma de expresarse era metafórica, una traducción de su percepción sensorial al lenguaje humano. No se conecta con el otro, la energía, tiene miedo de pasar. Para cualquiera que la escuchara, sus palabras sonarían como un delirio. Infantil, una mezcla confusa de emociones y conceptos técnicos. No podían comprender que ella estaba describiendo una falla en la conducción eléctrica, una microfisura tan minúscula que era indetectable para los ojos y los equipos de diagnóstico convencionales. El jefe de mecánicos de Ramírez soltó una carcajada ruidosa, un sonido hueco que resonó en el garaje. ¿Triste? ¿La energía tiene miedo? Ja, ja, ja. Escucha, niña, los autos no sienten emociones. Esta falla es un problema complejo de software o en el módulo electrónico, no algo que resuelvas con poesía. Él desdeñaba su enfoque intuitivo, convencido de que la solución solo podía venir de un análisis técnico y lógico, algo que él había intentado y fallado. Veía la intuición de ella como algo simplista, una tontería, y su desprecio era total. Señor Ramírez, al oír la carcajada, se enfureció aún más. Su paciencia se agotó por completo. «¡Basta! ¡Se acabó el juego!», gritó, su rostro enrojeciendo de frustración. «Mi tiempo es demasiado valioso para este espectáculo de terror. El auto será remolcado a la concesionaria. Debí haber escuchado mi primera impresión y no haberlos dejado entrar». Su voz era alta, llena de ira, y cada palabra era una piedra lanzada al pecho del padre de Valentina, quien se sentía cada vez más avergonzado y humillado. Frente al caos, Valentina, con una quietud notable, sacó de su mochila un pequeño estuche de herramientas. No eran las herramientas pesadas y cromadas de los mecánicos profesionales, sino un conjunto de instrumentos delicados, casi quirúrgicos. Había unas pequeñas pinzas de punta fina, un soldador de precisión y una linterna LED de mano que emitía un haz de luz concentrado. El contraste entre el tamaño de sus herramientas y la complejidad del motor del BMW era sorprendente, y los mecánicos observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Con la delicadeza de un artista, ella comenzó a trabajar. Se arrodilló y con el haz de luz en una mano apuntó al
cable que había identificado. Su otra mano, sosteniendo las pequeñas pinzas, se movió con una precisión impresionante. No dudó, no buscó un manual. Su memoria fotográfica, combinada con su intuición, la guiaba. Estaba en un estado de fluidez, completamente absorta en la tarea, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Sus movimientos eran tan fluidos y perfectos que era difícil creer que tuviera solo 12 años. Los otros mecánicos se acercaron, ahora con un interés morboso. Veían una danza extraña, una coreografía de manos y herramientas que parecía totalmente fuera de lugar. Esperaban el error, el momento en que su pretensión se desintegraría. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de ellos. «¿Está tratando de soldar un microcable?». La técnica de ella era tan precisa e inusual que no podían entender la lógica detrás de sus movimientos. Solo veían a una niña tratando de jugar a reparar uno de los autos más caros del mundo. Señor Ramírez, viendo la escena, sacó su celular con una mano, temblorosa. «Ya he perdido la paciencia», dijo con voz tensa. «Señor, voy a llamar a la seguridad para que lo saquen y, si algo le sucede a mi auto, lo demandaré por daños. No estoy bromeando». Estaba furioso, no solo con la situación, sino con la sensación de pérdida de control. El auto era un símbolo de su poder y la incapacidad para resolverlo era una falla personal. El hecho de que la única persona que intentaba resolverlo fuera una niña autista era, para él, el mayor de los insultos. Sillo, padre de Valentina, de repente se sintió encoger. La amenaza de demanda lo golpeó de lleno. Era un hombre humilde, con poca protección legal, y la idea de enfrentar la ira de un millonario lo llenó de miedo. Dio un paso al frente, con las manos levantadas en un gesto de súplica. «Señor, por favor, solo denos un minuto. Ella es especial, ella puede resolverlo», suplicó, con la voz baja y llena de desesperación. Quería proteger a su hija, pero también sentía una tenue esperanza de que ella pudiera demostrar que valía la pena. El jefe de mecánicos de Ramírez se rió a carcajadas una vez más. «¿Especial? Solo te está dando más trabajo, amigo. ¿Crees que esta magia funcionará? Esto es una broma. Tu jefe se enojará cuando sepa que estás perdiendo el tiempo con esta farsa». La burla era un ataque a la dignidad del padre, y él sintió el dolor de las palabras. Las amenazas se volvían más personales, centrándose no solo en la situación, sino en su carácter. La humillación de Valentina era pública, dolorosa. Ella no reaccionó. Los insultos volaban a su alrededor, palabras crueles sobre su edad y su condición, pero ella estaba en una burbuja de concentración. Para ella, esas palabras eran solo ruido blanco, un eco sin significado. Su mente estaba completamente absorta en la misión. El dolor del juicio de los demás era irrelevante, ya que su única motivación era el auto, la falla que necesitaba ser arreglada. Ella sintió la tristeza del cable y supo que podía curarlo. El jefe de mecánicos la humilló directamente. «¿Qué estás haciendo, niña? ¿Tus padres no te enseñaron que no tocas las cosas de los demás? Tu genialidad es una excusa para tu falta de educación». Las palabras eran afiladas, cargadas de ira y prejuicio, pero Valentina siguió trabajando, su enfoque inquebrantable, como si estuviera sola en el mundo. Su quietud y su silencio eran su forma de protesta, su manera de demostrar que la verdadera fuerza no está en las palabras, sino en las acciones. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, ya que sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía conquistar. Si tú también crees en el poder de la resiliencia y la autenticidad, por favor, suscríbete al canal para que yo pueda seguir compartiendo historias como la de Valentina. Mientras los insultos continuaban, Valentina, con una precisión que rozaba lo sobrehumano, no solo reparó la microfisura en el cable, sino que también hizo una pequeña modificación. Utilizó
una fina capa de soldadura para reforzar la unión, asegurando que el problema no volviera a ocurrir. Su mente ya estaba 2 pasos adelante, no solo resolviendo el problema actual, sino previniendo futuros. Era la marca de un verdadero genio, alguien que entiende la causa raíz y no solo el síntoma. Su destreza técnica y su visión estratégica eran una demostración impresionante de su habilidad. El trabajo se completó en pocos minutos. Recogió sus herramientas con la misma serenidad con la que las sacó y se levantó. El contraste entre la calma de su rostro y la tormenta de emociones que la rodeaba era sorprendente. El padre la miró, la esperanza en sus ojos luchando contra la desesperación. Señor Ramírez y sus mecánicos estaban tan inmersos en su desprecio que ni siquiera notaron que ella había terminado. Continuaban discutiendo entre ellos, convencidos de que el auto aún estaba averiado. La acción, tan importante para la narrativa, pasó desapercibida. Valentina se giró hacia su padre y un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de cabeza fue su única señal. El padre entendió. Recogió el resto de sus herramientas, su dignidad herida, pero no rota. El señor Ramírez, sin mirarlos, hizo un gesto con la mano hacia la puerta del garaje, un gesto de desdén y desprecio. «Váyanse. Guardias, remolquen el auto. Yo me llevo mi Mercedes. Esto es un caso perdido», dijo, con voz llena de resignación e ira. La arrogancia lo cegaba. El jefe de mecánicos de Ramírez dio un paso al frente, con una sonrisa de burla en el rostro. «Como dije, señor, pérdida de tiempo. No son profesionales. La culpa es de quien los mandó». Se sintió victorioso, ya que la falla de Valentina, que él creía inevitable, era la validación de su propia competencia. No podía imaginar que la respuesta estaba justo frente a él, la solución que él y otros profesionales habían buscado en vano. Él creía que la derrota de ella era su victoria. Valentina, sin embargo, no se movió. Permaneció junto al auto, su calma, irradiando desde dentro. El padre, con voz llena de desánimo, la llamó. «Valentina, vámonos». Pero ella se mantuvo firme. Miró al señor Ramírez, sus ojos marrones fijos en los de él. No se dijo una palabra. El silencio era la única respuesta. Una comunicación entre la niña y el hombre que, hasta entonces, la había subestimado por completo. La tensión en el aire era casi insoportable. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Ella hizo un gesto con la mano, simple y directo. Señaló la llave de encendido del auto. El movimiento era una invitación, un desafío. «Encienda el motor». La escena estaba lista para el clímax. El señor Ramírez, con una expresión que mezclaba escepticismo y una pizca de curiosidad, miró la mano extendida de Valentina. Él veía a la niña, a su padre, al auto y toda la situación como un desorden, pero la quietud inquebrantable de la chica lo incomodaba. Era un tipo de confianza que rara vez veía, una seguridad que no venía de palabras, sino de un conocimiento profundo. Él quería que se fueran, pero algo lo detenía, una pequeña voz en su cabeza que lo desafiaba a aceptar la provocación. El jefe de sus mecánicos murmuró algo en su oído, un último recordatorio de que eso era una farsa, pero el señor Ramírez, por un instante, lo ignoró. La apuesta era alta, pero la curiosidad fue más fuerte. El padre de Valentina, sintiendo el peso de ese momento, dio un paso al frente, con las manos cruzadas, en una postura de humildad. «Señor, por favor», dijo con voz de susurro, «ella sabe lo que está haciendo. Por favor, inténtelo. ¿Qué tiene que perder?» Su fe en su hija era lo único que lo mantenía en pie. Sabía que lo que el señor Ramírez tenía que perder era más que su reputación. Era la oportunidad de ser sorprendido, de ver la verdad que el dinero y el poder lo habían cegado. No estaba suplicando por un favor, sino invitándolo a ver la magia que su hija era capaz de hacer. Señor Ramírez dudó. Miró la llave del auto en su mano, el objeto que
se había convertido en un símbolo de su frustración. El garaje, que antes era su templo, ahora parecía un escenario para su humillación. Se sentía como si estuviera en un dilema entre el orgullo y la derrota, pero el hecho de que la derrota ya era una certeza lo dejó con una sola opción: encender el motor y tener una confirmación inmediata, o huir de la situación y sentirse un cobarde. La multitud de mecánicos y empleados, que antes lo observaba con curiosidad, ahora lo miraba con una expectativa silenciosa. El silencio era pesado, cada segundo parecía una eternidad. La mente del millonario corría. ¿Qué sería más humillante? ¿Ser engañado por una niña o admitir que todos sus especialistas habían fallado? Lo pensó por un momento, y en un movimiento abrupto decidió dar un paso al frente. Era un acto de desesperación, la última jugada de un hombre que estaba perdiendo. Se acercó al auto y con las manos temblorosas insertó la llave en el encendido. El silencio en el garaje se volvió aún más profundo, un vacío total antes del sonido. La expectativa era abrumadora y la tensión era casi insoportable, cada uno conteniendo la respiración. Él giró la llave, una sola vez. El motor, que antes estaba silencioso e inerte, ahora produjo un sonido que hizo que todos en el garaje saltaran. No era el sonido de un motor moribundo, sino el rugido de una máquina viva, llena de potencia. Era un sonido triunfante que resonó en las paredes, llenando el vacío de ese espacio. El sonido era la prueba final e irrefutable de que Valentina había ganado. La falla electrónica compleja que había atormentado al señor Ramírez durante meses había sido reparada. El auto, que era un símbolo de su fracaso, ahora era la prueba del éxito de Valentina. Señor Ramírez miró el auto con incredulidad, sus ojos muy abiertos de asombro. No podía entender. Era imposible. ¿Cómo una niña, con un pequeño estuche de herramientas y un enfoque poético, pudo haber hecho lo que los más renombrados profesionales habían fallado en hacer? Miró la llave en su mano y, luego el motor, rugiendo. El sonido parecía una carcajada de la que no podía escapar, una melodía que se mofaba de su arrogancia. La verdad era un shock, un golpe a su ego. El jefe de mecánicos de Ramírez se puso pálido. La expresión de burla en su rostro se desvaneció en un shock total. No podía creer lo que sus oídos estaban escuchando. Él, que se consideraba un especialista, que se había mofado de la niña, ahora estaba frente a la prueba de su incompetencia. Su ego, que había protegido con tanto cuidado, estaba siendo pulverizado en público. Miró a Valentina, ya no con desprecio, sino con una mirada de total derrota, su arrogancia aplastada por el rugido del motor. Los otros empleados del garaje, que antes observaban la escena con desdén y escepticismo, ahora murmuraban entre sí. La incredulidad era la emoción dominante. La chica que habían juzgado y subestimado acababa de realizar un milagro mecánico. El cambio en la atmósfera del garaje era palpable. La tensión de antes había sido reemplazada por un silencio reverente, una admiración tácita por lo que se había logrado. No sabían cómo, pero vieron la prueba. Señor Ramírez, atónito, levantó la cabeza. No podía apartar la vista del auto. Miró al padre de Valentina, quien lo miraba con una dignidad tranquila. No había triunfo en su mirada, solo la confirmación de que su hija era, de hecho, una prodigio. El millonario se volvió entonces hacia Valentina, quien lo miró de vuelta. Sus ojos no tenían vanidad, no tenían la necesidad de ser reconocida. Ella había hecho lo que hizo por una pasión, por un deseo de resolver el problema, y eso era suficiente para ella. La humildad comenzó a instalarse en el corazón del señor Ramírez. El rugido del motor era un recordatorio constante de que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Se acercó a Valentina, la arrogancia completamente apagada. No sabía qué decir. Estaba frente a una niña que con solo 12 años
Le había enseñado la lección más grande de su vida, una lección que todos sus años de éxito y riqueza no le habían dado. Su dinero no podía arreglar el auto, pero la intuición de ella sí lo hizo. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Se volvió hacia la multitud, su rostro aún en shock, pero con un nuevo brillo. Estaba siendo transformada por esa pequeña niña. La resolución del conflicto se inició. Señor Ramírez, con una expresión de total perplejidad, se giró hacia Valentina. La vergüenza y el bochorno eran evidentes en su rostro. No podía pronunciar una palabra. Su garganta estaba seca. La arrogancia que había exhibido antes se había desintegrado por completo, dejando a un hombre que parecía más pequeño, más vulnerable. Miró a la niña, y el desprecio en sus ojos fue reemplazado por una profunda admiración. La humillación no fue por haber perdido, sino por haber sido tan ciego. Se sintió profundamente avergonzado por su crueldad y juicio. El padre de Valentina, que antes estaba encogido de miedo, se llenó de orgullo. Miró a su hija con un brillo en los ojos que era más valioso que cualquier fortuna. No necesitaba palabras. El rugido del motor era la prueba de que su hija no era un estorbo, sino un genio. Lo que él sentía era una mezcla de alivio y una profunda gratitud. Él había sido validado. El mundo de su padre y el mundo de Valentina ahora tenían un punto de encuentro, y ese punto era el autorreparado. El jefe de mecánicos de Ramírez, al ver la escena, se retiró discretamente, su derrota personal pesando sobre él. No podía enfrentar ni a la niña, ni a su jefe. Se sintió humillado, no por haber fallado en arreglar el auto, sino por haber subestimado el talento de Valentina. No tenía nada que decir, su arrogancia se volvió irrelevante. Él era la representación del prejuicio que la niña había enfrentado, y su derrota silenciosa era la prueba de que la inteligencia verdadera supera la superficialidad y el prejuicio. Señor Ramírez, finalmente encontrando su voz, se acercó a Valentina, sus manos en un gesto de súplica. «Yo no sé qué decir», comenzó, su voz vacilante. «Tú eres un genio». Él le tendió la mano, un gesto que era casi un pedido de perdón. Le ofreció una fortuna, un cheque en blanco y un empleo de por vida. Estaba tratando de arreglar su error con lo único que él sabía que podía resolver problemas, el dinero. Pero su humildad era genuina, y era la primera vez en mucho tiempo que se sentía impotente y vulnerable. Valentina, con su serenidad inquebrantable, miró el cheque. No lo tocó. Miró al señor Ramírez y con la misma quietud de siempre hizo un pequeño gesto de negación. Ella no quería el dinero. Su motivación no era el lucro, sino la pasión de resolver el problema. Su recompensa ya había sido entregada en el momento en que el motor del auto rugió. Para ella, el dinero era un concepto abstracto, irrelevante para su trabajo. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Ella no necesitaba un cheque para validar su trabajo. Señor Ramírez, al ver la negativa, entendió. No estaba siendo rechazado, sino que le estaban enseñando una lección aún más profunda. Se convirtió en un defensor de Valentina, un hombre que, a partir de ese día, contaría la historia de la niña que le enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Su visión del mundo cambió para siempre. Él había sido transformado, y su reacción final, la de un hombre humillado que aprendió la humildad, fue la reacción increíble del título. La escena final se desarrolla. El padre y Valentina se dirigen a la furgoneta. No se van con un cheque o un trabajo, sino con algo mucho más valioso: la dignidad restaurada, la prueba de que el talento no necesita validación externa. Ya no eran el mecánico y su hija humillados, sino la prueba viviente de que la pasión y la inteligencia genuina pueden superar cualquier barrera social.
El video termina con el BMW rugiendo, un sonido de triunfo que resuena en el garaje. El auto estaba arreglado, pero la verdadera reparación había sido en el corazón de un hombre arrogante. La historia de Valentina no era solo sobre un auto, sino sobre la belleza de la aceptación, la fuerza del talento y la importancia de ver a las personas como realmente son, y no como el mundo las juzga. El mensaje final es claro. La mayor fuerza reside en la capacidad de ser auténtico y la mayor victoria es la conquista de la autoaceptación.